Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a trabajar la diferenciación implícita. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Hemos trabajado con funciones escritas en su forma explícita, es decir, de esta forma, y igual a f de x cuando hablamos de funciones. Por ejemplo, en esta primera que tenemos acá es una expresión explícita. Tenemos y totalmente despejado, de un lado de la igualdad tenemos la variable dependiente y del otro lado tenemos una expresión algebraica donde solamente contiene la variable independiente. En este caso podríamos decir que tenemos nuestra expresión de manera explícita. En este otro ejemplo, de igual manera, tenemos y igual a y tenemos una expresión del otro lado de la igualdad donde solamente tiene la variable independiente, es decir, está en forma explícita. Poder calcular la derivada de esta expresión, tenemos que hacer uso a regla de la cadena, ley del producto, ley del cociente, etcétera, entre todas esas reglas que hemos visto. Sin embargo, no siempre todas las expresiones o funciones van a estar totalmente de manera explícita. Hay funciones que, como vemos acá, o ecuaciones, que pueden estar de forma implícita, es decir, que su variable independiente o su variable dependiente no están totalmente despejadas. Como podemos ver en este primero, tenemos x a la 2, y a la 3 menos 6 igual a 5x a la, y a la 2, perdón, más x. Vemos que no está totalmente despejado, o sea, no tenemos la variable dependiente de un solo lado de la igualdad, lo tenemos ahí revuelto. En el segundo caso, de igual manera, vean que tenemos x y y en el numerador, x y y en el denominador y del otro lado de la igualdad, x y y. Podríamos eventualmente despejar alguna de esas expresiones. Sin embargo, para algunas expresiones o funciones no va a ser posible poder despejarlas para que me quede totalmente la y sola o la variable dependiente. En otros casos voy a tener que considerar que a la hora de despejar pueden salirme dos opciones y tendría que definir el dominio. Entonces en este caso no quedaría muy bien despejarlo. Una vez que logramos despejarla, tal vez para encontrar la derivada va a ser más complicado. El decir complicado, estamos hablando de que se tienen que trabajar con muchas técnicas de derivación. Entonces para eso vamos a trabajar con la derivación implícita. ¿Qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar para la derivación implícita que la derivada de x, solamente la variable x, va a ser 1, siempre va a ser 1. Ahora, que la derivada de y, en este caso, no sabemos cuánto es, pero sabemos que es diferente de 1. Entonces no vamos a considerar esa derivada como 1. Observemos que si derivamos x con respecto a x, siempre la derivada va a ser 1. Si derivamos respecto a x, no sabemos cuánto es porque tendremos que tener nuestra expresión con respecto al eje y. Entonces, en este caso, tenemos que hacer estas dos consideraciones a la hora de calcular la derivada de una expresión que está escrita implícitamente. Veamos un ejemplo. Obtenga la primera derivada de la siguiente expresión y tengo x elevado a la 2, y elevado a la 3 menos 6, esto es igual a 5x y a la 2, más x. Observemos que tengo x y tengo y de ambos lados de la igualdad y no están totalmente despejadas, en este caso la variable dependiente. Entonces vamos a proceder con lo que vimos anteriormente, que la derivada de x siempre es 1 y la derivada de y no sabemos cuánto es, no sabemos qué es, sabemos que no es 1, vamos a calcular la derivada. Entonces vamos a la pizarra. Tenemos nuestra expresión y lo que tenemos que hacer es derivarlo. Como ya sabemos que está de forma implícita, tenemos que considerar entonces la derivada implícita. En este caso voy a considerar la derivada de x y la derivada de y. Entonces, vean que tenemos una expresión grande, voy a primero a derivar esto que tengo acá. Pero observen que x y y se están multiplicando, por lo tanto tengo que aplicar la derivada del producto, la ley del producto. Voy a colocar con color rojo unos corchetes para identificar que lo que está dentro de estos corchetes va a ser la derivada de este primer producto. Me quedaría la primera derivada, vamos a hacerlo paso a paso. La primera va a estar derivada y eso va a estar multiplicada por la segunda sin derivar. Recordemos que ese era el método de derivación utilizando la ley del producto. Les recordamos que hay videos previos en el canal donde se explica la derivada utilizando la ley del producto. Ahora, el primero sin derivar multiplicado por la segunda función, pero la vamos a derivar.
y ahí terminaría la ley del producto. Entonces vamos a cerrar nuestro paréntesis cuadrado, nuestro corchete. Y esto lo que me está indicando es que esa es la derivada de esto que tenemos acá. Ahora, menos 6. Recordemos que ser una constante, no tener la variable x, la derivada de eso es 0. Esto es igual a... Vamos a derivar esta expresión. Entonces me daría 5 por 2. En este caso voy a derivar la y como si fuera una x. Entonces sería 5 por 2, me daría 10. 10y. Recordemos que le bajamos 1 al exponente. Pero cuando derivamos la variable y, vamos a colocar y'. Y lo vamos a dejar así. Recordemos que no sabemos cuánto es y', entonces lo vamos a dejar así. Más la derivada de x va a ser 1. Recordemos que el 1 pasa abajo a multiplicar, quedaría 1. Y quedaría x elevado a la 0, que sería 1. Pero eso hay que multiplicarlo por x derivado. Pero recordemos que x derivado era 1, es lo que vimos en la presentación anterior. Ahora vamos a derivar esta parte. Ya no voy a colocar los paréntesis cuadrados. X elevado a la 2, la derivada de eso sería 2x. El 2 lo pongo acá a multiplicar, 2x multiplicado por x derivado. Siempre que voy a derivar una x o una y, voy a considerar, después de hacer la derivada, colocar el y o el x derivado. Multiplicado, recordemos que el y a la 3 no se deriva. Más este no se va a derivar. Y este sí, la derivada de eso sería 3y a la 2, pero lo multiplicamos por y'. Ahora esto va a ser igual a 10 por y más 1 por x', la derivada de x. Recordemos que la derivada de x iba a ser 1, entonces esto va a ser 1. Vamos a simplificar un poquito alguna de estas cosas. Entonces, observemos que aquí no podemos simplificar nada, pero puedo cambiarle el valor a el x'. Recordemos que el x' siempre iba a ser 1. Eso lo vimos anteriormente, que el x' siempre va a ser 1. 2x, entonces sería por y a la 3, más, colocamos, recordemos que siempre colocamos los números delante, y va a quedar x a la 2, por y a la 2, por y', entonces igual a 10, y por y' más 1. Ahora observemos que, recordemos que lo que queremos es calcular la derivada de eso. Recordemos que la derivada siempre la colocamos como una prima, es decir, y'. Voy a traerme de un mismo lado a la igualdad los monomios que tengan la expresión y'. En este caso sería este, y en este caso sería esta otra. Esos son los monomios que contienen y'. Los voy a dejar solamente de un lado a la igualdad. En este caso me los voy a traer para la parte izquierda. Entonces voy a colocar 3x a la 2 por y a la 2 por y', y esto que está sumando pasa a restar. 10 por y'. Esto va a ser igual. El 1 queda al mismo lado de la igualdad, lo dejo, y esta expresión que está acá sumando pasa al otro lado a restar. 2x por y a la 3. Ya tomamos este, lo dejamos acá, este acá, quedó acá, y este lo trabajamos para acá. Ahora, observemos que el y', como eso fue lo que hicimos, pasamos de este lado. Lo tengo en común en ambos términos. Puedo extraer entonces el y' como un factor común, quedándome entonces 3x a la 2 por y a la 2 menos 10 por y. Esto es igual a 1 menos 2 veces x por y a la 3. Entonces ya tenemos esta expresión. Veamos que lo que hice aquí fue sacar a factor común. Entonces me queda la misma expresión, solamente que sí con el y'. Ya con eso, entonces lo que me hace falta es solamente despejar la y'. Y observemos que para despejar la y', todo esto que está acá está multiplicando a la y', por lo tanto lo paso al otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria, en este caso sería a dividir. Entonces me quedaría 1 menos 2x por y a la 3 en el numerador, que es lo que tenía acá, y esto que está acá multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Me quedaría dividido entre 3x a la 2 por y a la 2 menos 10x. Y así ya he encontrado entonces la primera derivada de esta expresión. Recordemos que notaciones para determinar la primera derivada, digamos en la expresión y va a ser esta.
Entonces, sabemos que cuando tenemos esto, quiere decir que tengo la primera derivada. Es decir, ya encontré la primera derivada de nuestra expresión que está de manera implícita. Siempre recordamos entonces que hay que despejar el y' y dejarlo totalmente solo de un lado de la igualdad para poder decir que encontramos nuestra primera derivada. Ahora me dice, determine la primera derivada, recordemos que solamente es la primera lo que nos piden, en este caso, en este ejemplo, de la siguiente expresión. De igual manera está en su manera implícita, véanlo acá, y elevado a la 2 más 3x por y menos 4x elevado a la 2, eso es igual a 9. Observemos en este caso que de este lado de la igualdad solamente tenemos un 9, pero de este otro lado tenemos tanto expresiones con x como con y. No la vamos a despejar, no vamos a sacar la y. En este caso, entonces lo que vamos a hacer es a trabajar con la derivada implícita. Vamos a la pizarra a resolver el ejemplo. Tenemos nuestra expresión, como lo vimos anteriormente, vamos a empezar a derivar tanto la x como la y vamos a ir colocando, cuando derivamos a y, al final de la derivada de y', y al final de la derivada de x', sabiendo siempre de que x' siempre va a ser igual a 1. Entonces, tenemos esta expresión y me va a quedar, al derivar y a la 2, me va a quedar 2, recordemos que este 2 pasa abajo, por y elevado a la 1, pero por y'. Más, ahora, esta expresión que tengo acá lo vemos como la multiplicación, hay que aplicar la ley del producto. Vamos a ver a este como un solo término, 3x, y a este como otro término, y. Entonces, de igual manera que el caso anterior, voy a encerrar en un corchete la derivada del producto. Me quedaría, paso a paso, la primera la vamos a derivar por la segunda, en este caso que sería y sin derivar, más la primera derivada, perdón, la primera sin derivar, por la segunda función, pero esta sí la vamos a derivar. Recordemos que esto que está entre los corchetes o los paréntesis cuadrados es la definición de derivada del producto. Menos, vamos a derivar esto, el 2 pasa a multiplicar, 4 por 2 me da 8, x elevado a la 1, recordemos que le bajamos 1, pero siempre hay que multiplicarlo por x'. Eso es igual a 9, vamos a derivar 9. Como 9 es una constante, no tiene valores con x, la derivada de 9 va a ser 0. 2y por y', en este caso no hay nada que simplificar, más vamos a derivar esto. La derivada de 3x, recordemos que es 3, nada más. El 1 pasa a multiplicar el 3, quedaría x elevado a la 0, no lo pongo, pero recordemos que siempre entonces había que poner el x'. Por y, observemos que este y no había que multiplicarlo, no había que derivarlo, perdón, 3x, y la derivada de y recordemos que siempre es 1, entonces por 1, pero recordemos que siempre hay que derivarlo, multiplicarlo, por el y', menos 8x por y'. Ahora voy a sustituir las x' por 1, porque era lo que yo sabía. 2y por y', el y' no sé cuánto es, más, en este caso cambio el y' por 1, me daría 3 por 1 me da 3, más 3 por 1 me da 3, 3x por y', aquí estoy haciendo la multiplicación, menos 8x, y' me da, x' me da 1, y 8 por 1 me da 8, me da 0, igualado a 0. Ahora paso estas expresiones o estos términos que no tienen la expresión y'. Observemos que estos sí los tienen. Estos los paso al otro lado de la igualdad, quedándome de este lado nada más 2y por y', que es esta expresión que tengo acá, más esta expresión, 3x por y'. Eso va a ser igualado a este que está negativo, pasa al otro lado positivo, y esta expresión que está positiva pasa a negativa. Acá observemos que el y' lo tengo en ambos términos, lo puedo extraer a un factor común, quedándome entonces y' por 2y, que sería esta expresión, más 3x, cierro el paréntesis, eso va a ser igual a 8x menos 3y. Recordemos que lo que tenemos es que sacar la primera derivada, es decir, tenemos que despejar esta y'.
todo esto que está acá está multiplicando a la y, por lo tanto lo voy a pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces me quedaría y' va a ser igual a esta expresión que tenía inicialmente, 8x menos 3y, todo esto dividido entre esta expresión que sería 2y más 3x. Y esta sería entonces la primera derivada de nuestra expresión que nos dimos inicialmente. Una expresión implícita, pudimos calcular la derivada y sería esta nuestra respuesta. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre diferenciación implícita haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.